Hola a todos, buenos días. Estamos muy contentos de comenzar este webinar. Bienvenidos a este espacio donde vamos a conversar sobre Operación Renta 2025. Mi nombre es Fabiano, yo que soy parte del equipo de Marketing y Comunicaciones de Grant Thornton, Chile, y estaré presentando este espacio en el que abordaremos aspectos claves de este proceso, los desafíos que trae este año y las mejores estrategias para afrontarlo con éxito. En Grant Thornton somos una firma global que asesora empresas y organizaciones y colabora ágilmente en el logro de sus desafíos de crecimiento. Para aterrizar un poco este tema nos convoca Operación Renta. Sabemos que es un tema prioritario para empresas y profesionales del área financiera, por eso hemos reunido a expertos con una vasta trayectoria en tax y cumplimiento para entregarles información actualizada y resolver sus dudas. Una de las ventajas que tiene que este espacio sea totalmente en vivo es que pueden hacer sus dudas y consultas en el chat que está habilitado en la parte superior y al finalizar nuestros profesionales van a responder con toda la disposición. Ahora sí, presentemos a nuestros speakers. Nos acompaña Oliver San Juan, International Tax Partner de la firma. Oliver cuenta con más de una década de experiencia en consultoría y asesoría tributaria nacional e internacional, destacando en la elaboración de múltiples informes y memorándums tributarios, análisis de convenios para evitar la doble tributación y diagnósticos tributarios, entre otras actividades. Daniela Guerrero, Tax Compliance Director. Daniela posee una amplia trayectoria de más de una década ofreciendo servicios de cumplimiento tributario y asesoría en materia de impuestos anuales y mensuales, reestructuración de empresas y diagnósticos tributarios. Ambos profesionales durante todo este espacio compartirán sobre tratamientos de gastos intercompañía, cambios en las normativas tributarias, principales materias fiscales fiscalizadas por el Servicio de Impuestos Internos y reconocimiento de ingresos y gastos. Y para aprovechar este espacio, comencemos y le pido a Oliver que comience este espacio oficialmente. Oliver, adelante. Muchas gracias, Fabiana. Un gusto estar aquí con Daniela. Con Daniela nos conocemos ya hace tiempo, venimos trabajando mucho juntos. Espero que se esté escuchando para todos bien. Estamos inaugurando nuestro micrófono estilo podcast, así que lo hicimos particularmente para este evento. Y creo que comenzar antes de entrar a ver la agenda y los temas que vamos a tratar, comenzar, Dani, quizás hablando de lo que significa Operación Renta. Eh, Todos los años es un tema bien complicado, pero me gustaría escuchar de ti, que estás siempre en el día a día y trabajando, qué significa para una compañía entrar en modo Operación Renta. Y Operación Renta no es tan solo declarar el formulario 22, es todo un proceso, también entran en este proceso las declaraciones juradas. Y ya algunas se presentaron de forma automática, como es la 1887, la de remuneraciones. Y ya en marzo entramos con todas las declaraciones que son de dividendos, arriendos, entre otras que alimentan lo que es el prellenado del formulario 22. Pero aún así, sin embargo, nos tenemos que asegurar que esa información vaya de manera correcta, evitar observaciones o que hayan también vectores que el servicio levante y después nos retengan la devolución o nos genere también un problema o un riesgo de fiscalización. Claro, ahí quizás la primera pregunta que podría surgir a la gente que está entrando es, estamos ya en febrero, Operación Renta propiamente tal, la declaración se hace normalmente en abril, pero ya hay muchas compañías que desde diciembre se empiezan a preparar. Entonces, la primera pregunta que te hago, Dani, ¿es muy tarde para las compañías ponerse a trabajar hoy en su Operación Renta para abril o estamos a tiempo? Todavía estamos a tiempo, pero lo ideal es actuar de manera preventiva y ir calculando, mirando los riesgos que se podrían generar o las contingencias, si hay alguna contingencia en alguna operación en específico. Pero siempre lo ideal es verlo de manera anticipada y poder evaluar todas las aristas o riesgos que se pueden generar. Así que, pero aún nunca es tarde, como se dice, pero lo ideal es verlo desde antes. Perfecto, perfecto. Pasemos a la agenda ahora para entrar ya en materia. Dani, porfa, si vemos lo que vamos a tratar en particular hoy, Operación Renta, sabemos que es un tema que podría ser para bastantes webinars. Por ende, si bien, como dice el propio título, esta
este webinar es de Operación Renta, todo lo que necesitas saber. El título un poco ambicioso para lo que queremos plasmar. Esperamos que esto se traduzca eventualmente en una serie de webinars que vamos a preparar al respecto con distintos profesionales. En este turno nos toca a Daniela y a mí. Esperamos que en el futuro, en los que vengan, quizás van a ser profesionales distintos de nuestra firma Grant Thornton. Por lo mismo, lo que nos hemos propuesto en este caso en particular es atacar 4 temas principales. El primero, los cambios normativos. Han habido muchos cambios, normalmente en el mundo tributario las reformas tributarias expande cada día, sean en mayor o menor medida cambios más sustanciales o no, la realidad es que siempre hay modificaciones que necesitan tenerse al día y que necesitan los asesores y a las compañías estar encima de estos cambios para hacer una operación renta exitosa. Luego vamos a hablar un poco de lo que significa el reconocimiento de ingreso y gasto, que es como lo primario, podríamos llamar, de lo que significa una operación renta exitosa. Vamos a pasar particularmente al tratamiento de gasto intercompañía. Sabemos que normalmente eso es un tema muy hot. Siempre el servicio busca fiscalizar lo que se trata entre las propias compañías porque espera que, como vamos a ver, no haya mucha diferencia entre cómo se están tratando las operaciones entre un mismo grupo con terceros no relacionados, ¿cierto? Y por último, ahí con Daniela estuvimos pensando transmitir las materias fiscalizadas por el servicio que más comúnmente se ve. Esto va a depender mucho de el ánimo y cuál es el plan de gestión que el Servicio de Impuesto Interno tiene anualmente respecto a operación renta en sí mismo. Pero hay ciertas materias que se van siendo rutinarias en temas de fiscalización y ahí vamos a tratar en general las que más nos ha tocado ver o bien las que son más difíciles de responder ante una fiscalización del Servicio de Impuesto Interno. ¿Sí? Entonces, partiendo con los cambios normativos, voy a partir dando ilustremente 3 leyes que han sido las últimas que han generado reformas tributarias importantes. Probablemente alguna por ahí también tendrá incidencia, como la 21.440 relacionada con donaciones que tiene efecto tributario, pero las 3 principales que han habido en el último tiempo son la 21.210, que fue un gran cambio para nosotros como asesores tributarios, modificó las normas del juego de manera importante. Veníamos con la 20.780 y la 20.899, que eran los que habían hecho un cambio de paradigma en nuestro sistema tributario, esa es la realidad. Y la 21.210 también es una reforma sustancial, quizás la más grande en el último tiempo post las que mencionábamos. Luego tenemos la 21.420, también tuvo modificaciones importantes, particularmente a nivel de IVA, que es algo que vamos a ver más adelante. Y tenemos también la última que salió recién en 2024, la 21.713, que también trae modificaciones. Si bien es de hace poco, vamos a ver en algunos de los temas que trae modificaciones ya aplicables a esta operación renta propiamente tal. Entonces, el primer tema a tratar sobre estos cambios normativos, mandato digital, Dani. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, tal como tú señalaste, la 21.713 se publicó hace poco y algunos artículos entraron en vigencia en noviembre. Una de estas modificaciones fue el artículo 9 en el Código Tributario que introdujo este nuevo concepto de mandato digital o mandatario digital, que es que el representante puede dar autorización para que un tercero, ya sea un contador o un asesor tributario, solamente pueda hacer ciertos trámites en la página web, en la página del Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, la declaración del formulario 22, declaraciones juradas. Entonces, el acceso es más restringido. Solo puede hacer este tipo de trámites. No puede acceder a toda la información que aparece en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. O sea, viene a ser un cambio de lo tradicional que teníamos, que era el representante que normalmente está informado en el servicio, que muchas veces era información o desactualizada o incompleta, porque hay compañías que tenían mucha modalidad de representantes, distintas clases de poderes, con también el tradicional poder especial o poder autorización al servicio que permitía muchas veces a asesores como nosotros actuar ante el servicio. Esta viene a ser una tercera modalidad que te permite restringir sí las cosas que tú puedes hacer, ¿verdad? Exacto. Yes.
Súper. ¿Te ha tocado ya verlo con algún cliente o sientes que todavía es muy nuevo para las mismas compañías? Sí, yo creo que todavía está como un proceso de marcha blanca este tema del mandatario digital, porque hemos hecho la prueba en la práctica con algunas sociedades y no nos ha resultado muy bien. Pero yo creo que como el Servicio de Impuestos Internos está robusteciendo lo que es su área informática y herramientas, yo creo que es importante de que esperar un poco, porque todavía no funciona muy bien esto del mandatario digital. Así que ahí está en proceso. Perfecto. Luego tenemos lo de la notificación por correo electrónico. Esto ya vino implementándose anteriormente. Fue un tema que recuerdo causó muchos problemas cuando se incorporó por primera vez. Estábamos muy acostumbrados a lo que significaba la notificación más tradicional, la cédula, las notificaciones personales, lo que era más, exacto, lo que era más propio de un sistema tributario. Cuando pasamos al correo electrónico hubieron problemáticas gigantes que vemos hasta el día de hoy, problemáticas como correo electrónicos que el cliente no tiene acceso, correo electrónicos de repente personales que el encargado en su minuto ya no es parte de la compañía. Y ahora la norma, esta modificación que viene con la 21.713, viene a incorporar la idea de la notificación por correo electrónico ya de carácter general, que va muy atingente a lo que ocurre en muchos otros países que ya todo está siendo completamente digitalizado. ¿Qué problemáticas te ha tocado ver, Dani, con tema de correo electrónico y notificaciones? Sí, es sumamente importante mantener actualizado lo que es el correo electrónico que se tiene en el sitio del Servicio de Impuestos Internos, porque, bueno, como dice, llegan todo lo que son las notificaciones, si están en algún proceso de fiscalización o están haciendo algún trámite administrativo, todos los requerimientos llegan a ese correo. Entonces, si cambian, no sé, la persona que estaba a cargo se va, a veces se le olvida, es un detalle, pero es sumamente relevante mantener ese correo actualizado. En caso de cualquier notificación o algo, esto se pueda contestar a tiempo al servicio. Perfecto. De hecho, como dato que nos ha pasado más de alguna vez con otro cliente, hay muchas peticiones o actuaciones que se hacen ante el servicio y que se ponen los mismos escritos o se ponen las mismas presentaciones, un correo alternativo para comunicar resoluciones sobre esa solicitud. El servicio omite eso y sigue notificando de todas formas al correo que está informado, que muchas veces no se tiene acceso. Entonces, ahí el llamado es a mantener la información actualizada, incluso temas que pueden ser muy mundanos, como un correo electrónico, Claro. es clave. Luego tenemos como tercer punto la tasa ProPyme, que hemos ido de manera parcelada y atenuada en el tiempo, acercándonos a la original que debiese ser un 25%. No hemos llegado nunca hasta esa todavía. Hoy día la tenemos en el 12.5. Y antes de entrar en este tema del proyecto que está, Dani, cuéntanos cómo lo has visto esto y si este efectivamente debiese ser, al menos hasta ahora, el último ejercicio que debiésemos tener la tasa. Claro, el año comercial 2024 es el último año que se puede mantener este beneficio de tasa reducida del 25% al 12,5%, pero sin embargo hay una discusión, un proyecto de que se quiere mantener esta tasa rebajada por lo menos hasta el año comercial 2027, es decir, hasta la operación renta del LAT 2028. Entonces ahí tenemos que estar atentos cómo avanza este proyecto, a ver si se puede mantener la tasa rebajada en este régimen. Perfecto. Esperemos que salga, de lo contrario sería un cambio bastante sustancial pasar de un 12.5 básicamente al doble, que sería un 25% para las compañías ProPyme empezar a tributar así. La otra vez revisamos hace muy poco preparando este webinar y el proyecto de simplificación regulatoria y promoción, como sale ahí, que es donde se está planteando la posibilidad de mantener la tasa ProPyme hasta el ejercicio 2027 y luego un 15%, si mal no recuerdo, para el último ejercicio, para el ejercicio 2028. Está todavía en trámite de discusión legislativa, está en tabla para ser discutido, pero no se tiene avances al respecto. Esperamos que entre marzo y abril, que justamente son los meses en donde más toma importancia en el país el tema de impuestos, haya algún avance en esa discusión y así las compañías ProPyme hoy puedan estar planeando cómo va a ser su tributación en los próximos años para ver qué tasa efectiva de impuestos de primera categoría les va a tocar. Los siguientes puntos que tenemos en cambio normativo es
la tasación, también un cambio normativo importante. A grandes rasgos, probablemente muchos de los que están hoy día conectados acá conocen lo que significa la tasación, quizás la conocen conceptualmente y nunca la han visto incluso en la práctica, que es muy común. La tasación exige al Servicio de Impuesto Interno una actividad que no es menor, exige mucho recurso invertido para poder determinar o redeterminar un impuesto. Básicamente, la tasación permite al Servicio de Impuesto Interno definir un precio en una operación particular que la autoridad fiscal estima que no está bajo los principios que exige la norma. ¿Y cuáles son estos principios? Anteriormente usaba el concepto de valores corrientes en plazo o valor de mercado, ¿ya? O sea, en otras palabras, el servicio podía tasar toda operación que no cumpliera condiciones que tú encontrabas en operaciones similares en el mercado. Por ende, si tú tenías un préstamo que tenía una tasa de interés que parecía ser muy distinto a lo que tú puedes encontrar al ir a una entidad bancaria o una entidad financiera que te va a dar un préstamo en las mismas condiciones, esa tasa de interés podía ser tasada por el Servicio de Impuesto Interno y aplicar la que estimara el conveniente. Esa norma se modificó y se acercó más bien a lo que hemos conocido tradicionalmente como los principios de plena competencia asociados a precio de transferencia, que tampoco es que difiera mucho de lo anterior, pero sí tiene ciertos matices y ciertos rasgos importantes. El principio de plena competencia es mucho más estricto que el valor corriente en plaza o el valor de mercado. El principio de plena competencia más bien va a la aplicación de ciertos métodos para tú determinar que intervinientes no relacionados o compañías no relacionadas hubiesen acordado esa operación que se está revisando de la misma manera, tanto como si fueran relacionados como no. Y ahí existe una serie de métodos que están reconocidos hoy en día también en la norma de precio de transferencia de la ley de impuesto a la renta, como también distintos mecanismos que están reconocidos por la propia OECD, por lo que no hay simplemente no se hace un mero mapeo de lo que está cobrando el mercado al respecto para aplicar eso. Es un principio bastante más estricto, más flexible en sus mecanismos, porque tú puedes, dependiendo de las condiciones, definir qué método es más aplicable para tu caso y que pueden haber diferencias importantes en uno u otro. ¿A qué vamos con todo esto? A que hoy en día tenemos una norma de tasación que hace que tú puedas y debieses aplicar los principios y los parámetros del precio de transferencia a tus operaciones locales, que es un cambio de paradigma muy importante. Y ahí la invitación es justamente para aquellas operaciones que son relevantes, que son importantes dentro de la compañía, sea por la cantidad de veces que se hace, o sea, por un tema de recurrencia o por un tema de cuantía de monto, revisarla y aplicar los nuevos principios para que el servicio no tenga al menos la posibilidad de fiscalizar y tasar esto. ¿Ya? Otra norma que tenemos que cambió y que es bastante interesante es el tema de los cálculos sobre los intereses moratorios, que siempre fue un dolor de cabeza porque muchas veces las compañías llegaban alegando de que era más caro los intereses y la multa que el impuesto adeudado en sí mismo. Entonces, ¿qué cambio hubo ahí, Dani? Sí, mira, dentro de las otras modificaciones en el Código Tributario, en el artículo 53, se hizo el cambio en lo que son los intereses moratorios. Antes se cobraba un 1,5 por mes o fracción de mes, y ahora el cambio, la nueva metodología de cálculo de intereses, considera una tasa a valor de mercado, que es la que va publicando la CMF de forma semestral. El Servicio de Impuesto Interno la va a ir publicando mediante una resolución en el mes de junio y diciembre. Ahora en diciembre se publicó la primera resolución con este nuevo método, en la resolución 133, y lo que se considera es una tasa de interés moratorio diario. Quiere decir que desde el día siguiente que venció la deuda se empiezan a contar los días, y el tramo para hacer el cálculo de este conteo hay que considerarlo por semestre. O sea, de que si, claro, entre más se demora el cliente o el contribuyente en pagar, claro, el interés, o sea, el castigo va a ser mayor. Correcto. Pero aún así, haciendo la estimación o el cálculo, es mucho más barato a lo que, o sea, mucho menor a lo que antes se consideraba. Porque, por ejemplo, ahora, si ya te demoras un semestre o 6 meses en pagar la deuda,
Antes era un 9%. Y ahora los tramos, o sea, las tasas que se estuvieron manejando, que se están viendo, llegan como cerca, aproximado a un 4, 4,5 o algo así. Bastante menos. Sí, menor. Claro. Entonces, esa tasa también es más competitiva a lo que es un banco, porque es cuando un cliente lamentablemente no tiene los flujos para pagar el formulario 22, o claro, hubo un cambio, algo de que él dijo, no, pero es que no tengo flujo para pagar el formulario 22. Entonces, muchas veces salía más conveniente endeudarse con un banco que acogerse a lo que es el beneficio del pago diferido. Entonces, para esta operación renta, como lo mismo se acogía el cálculo del interés, se acogía el artículo 53, entonces ahora el cálculo del interés del pago diferido se va a hacer con este nuevo método del interés moratorio diario. Perfecto. Lo que lo hace muy asimilable es como si el fisco te estuviera prestando plata, Exacto. básicamente, ¿cierto? Sí. Y por último tenemos el tema de IVA en los servicios extranjeros, el tema de la factura de compra. Si bien esto es una modificación que viene hace bastante tiempo, particularmente la 21.210, es un cambio que se hizo, que incorporó incluso en junio 2020 ya, ha sido un cambio que las compañías ha costado incorporar en su mecánica diaria. No solo para determinar si hay IVA en los servicios que reciben del extranjero, que es algo muy extraño o era muy extraño para nuestra cultura tributaria, pese a que es algo bastante tradicional en los países, particularmente los que están en la OCDE. Pero de todas formas era algo culturalmente extraño, no solo la definición de si estábamos grabados con IVA o no por esos servicios del extranjero, sino cómo documentaba yo eso. Porque en estricto rigor lo que exigía la técnica tributaria era emitir una factura de compra que muy pocos contribuyentes tenían autorizado. No venía como en el set list inicial que te da el servicio al momento de tu iniciar actividades y poder empezar a operar. Por ende, requería una autorización adicional, una solicitud adicional, y eso se ha ido atenuando, o más bien, se ha ido entendiendo con el tiempo y las compañías lo han ido incorporando en su mecánica con el pasar del tiempo. Pero hasta el día de hoy nos encontramos con muchas compañías que aún no entienden cómo funciona bien esta mecánica. Eso ha sido una deficiencia en los sistemas que tienen las propias compañías. Y el Servicio de Impuestos Internos hasta el 2024 al menos dio o tenía esta intención de tener una especie de marcha blanca, de entender que no se podía exigir con tanta rigidez esta aplicación, esta documentación, porque entendía que era algo poco cotidiano para las compañías. Sin embargo, desde enero de 2025, la recomendación que le hemos dado a todos nuestros clientes es incorporar la mecánica. No vemos que el servicio vaya a mantener esta idea de que ya no importa si no está emitiendo las facturas de compra, es un documento que se tiene que emitir, es un documento que necesitas para hacer el efecto neto, el efecto neutro de tu débito fiscal contra tu crédito fiscal de la operación. Es necesario hacerlo. Y ya no vemos mucho margen para poder alegar un desconocimiento de la norma o una inaplicabilidad de la norma porque no estábamos autorizados para emitir el documento. Necesitamos y las compañías necesitan actualizar sus procesos para avanzar con eso. Sí, yo creo que aún más ahora, porque está la nueva ley de cumplimiento de obligaciones tributarias. Como su nombre lo señala, o sea, el fin es que todo contribuyente pague lo que tenga que pagar, y si el servicio, lo que estamos también notando en las últimas fiscalizaciones, es que ve en la operación todas las obligaciones, ya sea accesoria o pagos de impuestos, que tuvo que haber cumplido esa operación. Correcto. Entonces es sumamente importante mantener un control y ver cuáles son los requisitos y todo lo que tengo que cumplir si es que voy a hacer una nueva operación. Perfecto. Vamos al siguiente punto. Pasando de los cambios normativos que hemos tenido, queremos tratar un poco brevemente. Sabemos que no vamos a poder tocar todos los temas y probablemente todas las inquietudes que tengan, pero queremos hablar un poquito de lo que significa el reconocimiento de ingreso y gasto. Y para eso es clave hacer una diferencia entre el régimen que vamos a tener, ¿cierto? Si vamos a estar bajo un régimen general
un régimen ProPyme general. Hemos dejado un poco fuera de discusión el régimen ProPyme transparente, porque sabemos que es poco lo que se ve, pero estos dos regímenes es algo que es bastante común. Así que Dani, si nos comenta un poco al respecto. Sí, bueno, la mayoría de nuestros clientes han acogido al régimen general, pero sin embargo, sabemos que una gran masa de las empresas que existentes también son ProPyme. Entonces, una de las principales diferencias es la tasa de impuesto de primera categoría. En el régimen general se paga un 27% y en el régimen ProPyme es una tasa del 25%. Pero como comentamos anteriormente, como mencionamos, el último periodo, que es el año 2024, se mantiene en un 12,5%. Y también una de las grandes diferencias es el reconocimiento, en la oportunidad cuando se reconocen los ingresos y los gastos. Porque en el régimen general, ya sea por el lado de los ingresos, es percibido o devengado, lo que ocurre primero, y por el lado ProPyme es por los ingresos percibidos, o sea, el flujo. Entonces hay que hacer un análisis con la caja ahí de que cuáles son los ingresos que realmente están percibidos. Y por el otro lado, lo mismo, por el lado del gasto, por el lado del régimen general, es gasto pagado o adeudado, también lo que ocurre primero. Y por el lado del el ProPyme, también es flujo, o sea, el desembolso efectivo. Ahí se hace el reconocimiento del gasto. O sea, ahí es súper importante lo que es tener el control de la caja o el flujo, lo que tenga efectivamente percibido, lo que es efectivamente desembolsado o gastado. Y por otro lado, tenemos otra de las diferencias es la distribución de dividendos, es que en el sistema semi-integrado no se puede utilizar en un 100% los créditos distribuidos que vienen de la sociedad donde tengo inversión o participación, sino que tiene una restitución de un castigo en los impuestos finales, ya sea impuesto global o impuesto adicional con castigo del 35%. Sí. Entonces, y hay algunas excepciones que los países con convenios ellos pueden aprovechar en un 100% el crédito de impuestos. Que son bastantes. Sí. Son bastantes. Sí, entonces eso hay que tener en consideración. Sí. Y lo que es el sistema ProPyme general, ahí ya la tasa se puede aprovechar en un 100% de la oportunidad que se distribuye en dividendos, como de los beneficios. Claro, ahí quizás comentar que el régimen ProPyme general, sin entrar en detalle de los requisitos, dista mucho de lo que uno puede entender como ProPyme. O sea, los 75.000 UF, si mal no recuerdo, Sí. significa bastante para una compañía que quizás ni ella misma se entienda como ProPyme realmente, por el nivel de ingresos que tiene. Y en ese sentido tenemos muchas compañías que vale la pena discutir muchas veces si le conviene irse a un régimen general o un régimen ProPyme. Porque claro, uno ve solo la tasa y piensa que inmediatamente la tasa es lo que más beneficia. Pero hay muchas compañías que, cumpliendo los requisitos ProPyme, tienen muchos gastos que no están pagados, sino que están adeudados. Y ahí puede ser más recomendable bajar la base imponible, incorporando el gasto adeudado y no pagado, pese a aplicar la tasa del 27, te puede salir más a cuenta finalmente. Entonces el análisis para estas compañías que están ya más o menos en el borde de pasar un semi-integrado y estando todavía amparadas para un ProPyme cumpliendo los requisitos, es realmente analizar qué me conviene más. Solo la tasa, aprovechar una tasa menor en el régimen ProPyme, o aprovechar un reconocimiento de gastos eventualmente adeudados que pueden ser sustanciales dependiendo del giro del negocio y la actividad que la compañía desarrolle. Sí, yo te diría también, Oliver, que hay que tener cuidado y poner atención si es que estoy en un régimen ProPyme, califico para estar ahí en ese régimen, porque nos ha tocado ver en la práctica de sociedades que no cumplieron el requisito, ya sea porque están recién iniciando y no informaron bien el capital o partieron con un capital menor a los 85.000 UF, pero después
hicieron un aumento de capital que sobrepasó este monto, este límite, y nunca lo informaron, entonces no hicieron el cambio. Entonces, también hay que tener ojo si es que cumple o no con los requisitos y también por la norma de relación. Exacto. Esa contaminación que hemos visto mucho, compañías que vienen del extranjero, que son pequeñitas, y se le olvida que tienes que reconocer hasta los ingresos de la de afuera. Y ahí probablemente la recomendación, o más bien el lineamiento, es que cualquier compañía que venga de afuera generalmente va a ser un semi-integrado. Sería muy raro encontrar una compañía que venga de afuera que cumpla con el requisito para hacer ProPyme. Más allá que el sistema te permita ponerte como ProPyme, hay que hacer un análisis de requisitos. Exacto. Y dentro del mismo tema de reconocimiento de ingreso y gasto, ahora entrando ya a distintas problemáticas que hemos visto, tanto por ingresos como gasto, en el lado de los ingresos hemos encontrado algo que es muy interesante para analizar en tema de operación renta, son estos ingresos de vengados no facturados, como también los anticipos. Podemos tener probablemente mucha gente conectada hoy que tiene este concepto de ingreso de vengados no facturados, es decir, ingresos que tributariamente yo debiese reconocer, estamos hablando ya de un régimen general, porque si es de vengado está en el régimen general, pero que no lo he facturado, que puede ser sin ningún problema esa disociación y que existen muchos de los clientes que nosotros llevamos. Eh, sí hay que poner mucha atención a eso porque se genera un descalce básicamente en lo que yo tengo en mi F29 durante todo el año, que fui declarando mes a mes, versus lo que voy a incorporar en mi F22. Es un problema de cierta forma abordable desde una zona segura, porque no estamos eliminando ingresos, sino que tenemos que reconocer ciertos ingresos que aún no estaban facturados. Por ende, debiésemos estar hablando de una base imponible para F22 mayor que la sumatoria de mis ingresos mes a mes. Entonces estamos de cierta forma en una zona de control porque el servicio no va a cuestionarlo, ¿cierto? Que no es lo mismo con los anticipos. Tenemos situaciones que son muy peculiares en las cuales un anticipo no debe ser reconocido. Es muy raro. La generalidad es que un anticipo, como está percibido, debiese ser reconocido para efectos tributarios. Pero sabemos que existen ciertas circunstancias en que los anticipos está sujeto eventualmente a una restitución y por ende, si bien se percibió, las condiciones contractuales hacen que yo tenga que probablemente o existe un cierto grado de probabilidad que lo tenga que devolver. Y ante eso, para evitar este juego entre que lo reconozco y después lo saco para efectos de reconocimiento de renta, pueden no reconocerse para efectos de F22, pero tiene que obviamente ser analizado muy al detalle, porque como siempre la regla general es que un anticipo es tributable, ¿ya? Que es algo que muchas veces no va en línea con lo financiero y se generan ahí las discrepancias entre los distintos asesores que entienden que el anticipo no es flujo todavía, o más bien no es un ingreso propio de la compañía aún, porque o no se ha prestado al servicio, o yo simplemente te anticipé materiales o pago de insumos que voy a recién pedirte más adelante cuando hay relaciones comerciales que llevan mucho tiempo entre proveedor y cliente, por ejemplo. También tenemos los temas de efecto de tipo de cambio. Sí, tenemos efecto de tipo de cambio, entonces ahí las compañías tienen que tener ojo por sus operaciones o su aporte o inversiones, en qué moneda funcional están. Entonces es importante de que casi todas las operaciones, para evitar este efecto de tipo de cambio, lo mejor o lo recomendable es llevar contabilidad en dólares. No, para eso no es como que yo llegue y diga, yo voy a llevar contabilidad en dólares, sino que hay que levantar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos, que es llevar la contabilidad en dólares, y también se puede pagar en dólares. Pero no necesariamente se puede tener las dos opciones, también se puede tener solamente la contabilidad. Entonces, compañías que la mayoría de sus transacciones son en dólar o tipo de cambio moneda extranjera, lo conveniente es pedir la autorización. En tu experiencia, Dani, ¿esta autorización es fácil de obtener o ves que es muy problemática para el servicio otorgarla? No, o sea, teniendo bien fundamentada lo que es los principales ingresos o operaciones o aporte de capitales en moneda extranjera, el trámite es súper expedito. No hay problemas para hacer esta solicitud teniendo el requerimiento, todos los sustentos para esa solicitud. Así que no veo ninguna problemática. Perfecto. Y el tercer punto que tenemos asociado a ingresos son los ingresos de fuente extranjera. Aquí, brevemente,
considerar que el reconocimiento por regla general de un ingreso fuente extranjera es mediante percepción, es como una excepción a la regla general. No vamos a entrar en lo que significa rentas pasivas y nada, porque excede mucho lo que les queremos presentar hoy, pero sí o sí hay que tener en consideración que nosotros como Chile tenemos normas de rentas pasivas que se tienen que considerar siempre para efectos de tributación. Y también un problema muy, muy importante en muchos clientes, el tema del impuesto pagado en el extranjero. ¿Ya? Existe este malentendimiento, yo diría, de pensar que por haber un convenio de doble tributación, eh, cuando hay potestades tributarias compartidas, o sea, me grava tanto el país de donde viene la renta como Chile propiamente tal, que es el país que recibe este ingreso. Si ambos países me graban, muchas veces cuando hay convenio uno dice, bueno, no importa que me grabaron allá, yo puedo utilizar eso como crédito en Chile y me libero de la doble tributación. La realidad es que no es tan simple eso. La realidad es que nuestra norma local, cuando llega el momento de computar, establece una serie de requisitos, una serie de límites. Tienes tres mecánicas que también no vamos a entrar a explicar en este caso, pero que te puede generar un tope y, eventualmente sí. genera una fuga de utilización de crédito que muchas veces o lo puede utilizar como gasto o bien se pierde simplemente y se genera algún grado de doble tributación. Esa es la realidad. Por ende, es importante mantener el control de la renta extranjera como del crédito que viene afuera por impuestos pagados en el extranjero para definir realmente cuánto de ese crédito, de ese impuesto voy a poder utilizar como crédito y así saber qué parte voy a tener que simplemente asumir como un mayor costo de la operación para mí como compañía chilena, ¿cierto? Exacto, sí. Sí, y también tener en consideración que para poder hacer uso de los créditos que vienen desde el extranjero, tener todo lo que son el respaldo, lo que es el certificado de que el impuesto fue efectivamente pagado, también una de las obligaciones accesorias de hacer la declaración 1929 por las operaciones en el extranjero. Correcto. Entonces, aparte, claro, hay que tener todo este respaldo porque como el Servicio de Impuestos Internos no tiene la información de un tercero, como esta operación fue en el extranjero, es el mismo contribuyente o el cliente que se tiene que hacer cargo de informarlo a través de la declaración jurada. Entonces, esta materia sí o sí lo van a fiscalizar. Entonces, esto sí lo tiene que corroborar de que esos créditos fueron efectivamente pagados en el extranjero. Así es. Quizás cerrar ese punto, decir que esto muchas veces no solo afecta a la propia compañía, sino que las empresas que tienen mucha movilidad en sus trabajadores y hay compañías que asumen de repente impuestos del trabajador en un país y quieren luego utilizar como crédito eso en Chile o viceversa. Ahí también el control es muy importante porque lo hemos visto, el servicio te va a fiscalizar, estás usando un crédito por un impuesto que no tienen conocimiento, por ende toda la información de respaldo es clave. Tema de gastos, también trajimos a colación tres gastos que son los que más vemos en la práctica o que más canas verdes nos sacan al momento de trabajar esto con los clientes. El primero son, todo lo asociamos un poco a los trabajadores, ¿cierto? Exacto. Finiquitos, remuneraciones, bonos. Ahí, Dani, cuéntanos en la práctica que te toca ver mucho cuáles son donde pone foco el servicio o dónde está la debilidad de las compañías muchas veces en este tema. Sí, mira, acá el tema de que cuando tienen, por ejemplo, finiquito y tienen indemnizaciones voluntarias, muchas veces no, o por desconocimiento, no hacen el cálculo del tope de la indemnización voluntaria, el del 17.13. De que no hacen este cálculo, entonces todo lo que exceda de este tope es lo que va a estar afecto a impuesto único. Y para que sea también aceptado como gasto, tienes que pagar todos los impuestos debidos. Correcto. O sea, hay que hacer esa evaluación o ese cálculo. Y el tema también que los bonos, cuando son bonos que son sumas importantes, por ejemplo, lo que son los CFO, lo que son los gerentes generales, que les pagan bonos por lo general por el budget, si lo Claro. cumplieron o no, o que si tuvieron, claro, un rendimiento o una ganancia excepcional en un año y los bonos son montos considerables, sí hay que evaluar los montos y también cómo documentarlo.
cómo se respalda legalmente, ya sea el contrato, una fuente extraordinaria. Correcto, correcto. Ahí quizás también un punto importante, el tema de la uniformidad en bonos. Si bien la norma te permite, existe un cierto grado de flexibilidad en que mientras tú lo grabes con impuesto único, el impuesto al trabajo, tú te puedes llevar eso como gasto, no quita que existen ciertos requisitos y ciertos parámetros que se recomienda seguir. Y uno de esos es la uniformidad en tema de bonos y remuneraciones, cosa que a mismo escalafón o misma grado de seniority o expertise debiésemos estar en igualdad de condiciones de cierta forma. Esos bonos de repente que nos enfrentamos que son muy disociados con la realidad o con la realidad de la compañía y de los otros, de repente gerencia, puede significar una problemática al momento de justificarlo como un gasto por el servicio, no atacar un poco la necesidad del gasto, sino la proporcionalidad del mismo, ¿verdad? Luego tenemos una gran discusión que es eterna, el tema de costo versus gasto, ¿cierto? Existen varios temas en que parece ser que tú puedes optar, a veces es muy claro uno, a veces muy claro otro, y a veces estamos en esta zona gris en que no se sabe bien qué hacer. Claro, es decir, este desembolso lo puedo activar lo puedo capitalizar como costo o es gasto. Entonces, ahí muchos clientes llegan consultando por las disyuntivas, sobre todo cuando son contratos de construcción, porque ahí tienen una cantidad enorme de operaciones, de gastos, desembolso, que entonces ahí hay que evaluar y tener ojo qué es lo que consideras costo y qué es lo que considera gasto. Entonces, el costo, es decir, el concepto general es lo que está directamente relacionado con la producción de bienes o por la prestación de un servicio, ya sea por materia prima, mano de obra directa. Y lo que el gasto es como algo que sí, bien ayuda al negocio y que es inevitable. Por ejemplo, un arriendo, lo que son los gastos básicos, remuneraciones de administrativos que no están propiamente relacionados directamente con la producción o la prestación de un servicio. Claro. Ahí tenemos de repente lo más emblemático, muchas veces el endeudamiento y los intereses asociados a la adquisición de algo. Y claro, Activo, ahí muchas activo veces, fijo, por ejemplo. claro, ahí existe siempre y se ha entendido de que tiene la posibilidad tanto de llevártelo como costo de la adquisición o bien como un gasto ordinario del ejercicio. Y finalmente, si bien ambas cosas reducen base imponible, es un tema de tiempo, ¿verdad? De La momento. temporalidad, claro. Exacto. Entonces no es menor de repente poder llevarnos todo ahora versus muchas veces tomar una posición quizás más conservadora, más asegurada a un costo, aprovechar eventualmente depreciación, si es un activo fijo que podamos ir depreciando, o bien simplemente sabiendo de que nos vamos a desprender de ese activo en un tiempo más y por ende queremos aprovecharlo como un costo al momento de la enajenación y hacer el match con el mayor valor. Y por último, también un tema muy clásico que se ve muchísimo, especialmente al momento de entrar a operación renta, todo lo que son estos desembolsos no documentados y que muchas veces viene precedido de abogados que decimos el contrato es consensual, no importa, se perfecciona con el mero consentimiento de las partes, no es necesario un documento y que si bien todo eso es correcto y está bien, tributariamente la realidad es un poco distinta porque cómo después probamos eso al servicio, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí, Dani, te pregunto, ¿cuáles son las problemáticas que normalmente te toca ver en temas de desembolsos no documentados, sin soporte? Sí, mira, ahí hay que tener ojo con el tema de las prestaciones de servicios, porque no basta meramente con que yo recibir la factura o exista el contrato de la prestación de servicio, sino que también tengo que probar de que el servicio fue prestado de forma fidedigna, o sea, si realmente fue prestado. Entonces también es importante para poder documentarlo. Tener el informe, el delivery o se me hicieron una presentación, tener ese tipo de respaldo o de pruebas para corroborar la prestación del servicio. Correcto. Ahí sería bueno informar que tener un checklist de lo que es necesario para soportar, especialmente cuando sean gastos relevantes, es clave. O sea, partir por el contrato, que muchas veces puede ser desde una orden de compra hasta un contrato propiamente tal. Luego todo lo que significa la contabilidad en sí mismo,
correcto voucher contable, de repente la acreditación del desembolso, que ante un gasto adeudado no es necesario, pero siempre es bueno si ya se pagó, va a darle más soporte y más credibilidad al gasto, y el entregable final del servicio que me dan, que es básicamente lo que va a sustentar de que el servicio que me prestaron es fidedigno, ¿cierto? Es en tema de reconocimiento de ingreso y gasto. Como tercer tópico, y que va muy en línea con el tratamiento anterior, es, bueno, ¿qué pasa con los gastos intercompañía? Eh, la primera pregunta, ¿es lo mismo pagar a una relacionada local que a una extranjera? Y quizá antes de eso, la pregunta debe ser, ¿es lo mismo pagar a una compañía relacionada como a una no relacionada? Y la respuesta es que sí y no, ¿cierto? En general, el tratamiento es bastante similar, no debería haber mucha diferencia, pero vamos a ver de que evidentemente entre operaciones linkeadas, o sea, operaciones entre un mismo grupo, existe un poco más de resguardo de la misma ley como de el Servicio de Impuestos Internos de revisar esto con un foco un poco más eh, fiscalizador, ¿verdad? Un poco más diligente o exigente, porque entiende que las condiciones muchas veces pueden ser dispares a lo que me hubiesen exigido en un mismo servicio o en la adquisición de un bien con un no relacionado. Dicho eso, el tratamiento, si fueran pagos locales al extranjero, también difiere. Y aquí hay un tema muy importante que es el tema del impuesto adicional. Hay una regla general que es que vemos normalmente y que muchos contribuyentes no conocen, es que ante un pago hacia el extranjero, la ley tributaria misma me exige condiciones adicionales. No basta con el mero adeudamiento del pago, pese a que yo pueda hacer un régimen general. La norma me exige que ante una operación transfronteriza, o sea, algo que yo tengo que pagar eventualmente a una compañía relacionada al extranjero, primero tengo que haber efectuado el pago, o sea, pasamos al desembolso efectivo para poder llevarlo como gasto. Y no solo eso, sino también tengo que haber retenido y pagado el impuesto adicional si es que aplica, eventualmente, que es algo que ocurre mucho por convenios que hemos liberado del impuesto adicional, y nos vamos al mundo del IVA, como vamos a mencionar un poco más adelante, pero si hay impuesto adicional tengo que tenerlo declarado y pagado. Por ende, el gasto se vuelve más exigente para usarlo. Sí. No sé, Dani, si a ti te ha tocado ver de repente mucho desconocimiento de eso de parte de las compañías o se tiene ya bien claro que estos tipos de gastos exigen requisitos adicionales. Sí, si bien, claro, las compañías han tomado más conciencia en esto cuando tienen operaciones con su relacionada en el extranjero, sin embargo, claro, no es solamente que esté efectivamente pagado, también está la opción de la puesta a disposición, como por ejemplo cuando se da el caso de la capitalización de intereses. Entonces ahí también se devenga lo que es el impuesto adicional. Correcto. Claro, ahí hay que declararlo y pagarlo en el periodo que se hizo la capitalización. Perfecto. Luego tenemos el nuevo artículo 64, no nos vamos a detener mucho aquí porque lo comentamos ya al momento de ver los cambios normativos que tuvimos en el primer tópico, pero para recapitular, nuestra norma antigua exigía un concepto de valor de mercado, un fair market value, condiciones que se encontraban en operaciones similares en nuestro mercado, y hoy día la nueva norma de cierta forma alinea con los principios de precio de transferencia, o sea, el principio de plena competencia, lo que exige tanto mayor rigurosidad en el cálculo como también nos otorga más herramientas para poder justificarlo. Los métodos propios de precio de transferencia van a ser claves y deben ser utilizados para definir las condiciones que va a estar en la operación con mi compañía, sea local o transfronteriza. No solo el precio, eso es importante tener en claro, son todas las condiciones. Intereses por no pago, en un préstamo capacidad de poder prepagar, de poder pedir prórroga de pago, todo eso debe estar ajustado a los principios de plena competencia. ¿Cómo enfrentar esta nueva exigencia? Creemos que ante una norma que está entrando recién, y si bien se alinea mucho a lo que es precio de transferencia, es clave asesorarse. Es clave, antes de pensar que la compañía puede tener bien internalizado lo que significa este cambio, es buscar apoyo afuera, buscar primero apoyo con expertos, y luego probablemente con el tiempo esto va a estar más aceitado para que las propias compañías puedan tener un entendimiento más bien de cómo atacar esto
y quizás hay un trabajo más fino o más de soporte de parte de asesores. Pero quizás la recomendación más clave ante un cambio normativo que nos enfrenta ante una operación renta ya ahora en abril es hoy asesorarse de manera inmediata, ¿verdad? Exacto. Y luego tenemos otros dos puntos relacionados con gastos intercompañía, Dani, que es la correcta asignación de gastos. Aquí, Daniela, te va a molestar porque yo sé que te ha tocado verlo mucho, pero quizás para hacer la entrada, muchas veces la pregunta que surge al inicio es ¿quién debe soportar estos gastos del grupo? Y creo, aquí corrobórame si es así, normalmente nos vemos con que hay una compañía que se está llevando todo, sea holding, o sea la que partió el grupo, o sea donde están de repente la nómina, la plantilla gerencial, pero se ve poco estos grandes grupos o de repente grupos de dos, tres compañías que tienen muy claro cómo asignarse entre ellas los gastos, ¿cierto? Sí, sí, tienen que, todas las compañías que llevan el outsourcing o el back office, tienen que hacer esta relocación de gastos. Si el gerente general o el gerente de finanzas presta servicios a las demás compañías del grupo, se tiene que hacer esta Correcto. redistribución o refacturación de estos servicios que prestan las demás compañías, ya sea de forma local o de forma extranjera, porque tenemos acá en Chile que son gerentes regionales, ya sea financieros o de impuestos. Se tiene que hacer esta relocación, porque la compañía, ese va a ser un gasto reprochable, porque hay un porcentaje de ese gasto que no es de la compañía, sino que corresponde a otras sociedades del grupo que debieron haber refacturado. Así es. Ahí tenemos dos preguntas que les recomendamos hacer a todos los que están hoy día escuchándonos, que es dos preguntas clave. Primero, ¿estamos asignando bien los gastos dentro del grupo? ¿Nos estamos reembolsando bien esto? ¿Estamos asignando? O sea, ¿esto es facturable o es reembolsable? ¿Hay un servicio propiamente tal o basta con esto tratarlo como un reembolso en sí mismo? ¿Verdad? Y el segundo punto es definir ya si efectivamente tenemos que hacer una asignación, tenemos que hacer una alocación de gastos, definir quién va a soportar esto y las proporciones, ¿verdad? Ahí eso es clave. Quizás lo que más nos toca ver justamente es estos cargos gerenciales o cargos de relevancia que no prestan servicios para la compañía en las cuales están en la nómina, sino que tienen un carácter muchas veces regional. Y ahí es muy importante tener claridad de que esto no puede ser soportado solo por una compañía. Hubo un cambio normativo que no es menor, que es el tema de tratar, y que vamos a ver cómo va a funcionar, a los grupos empresariales con una mirada grupal, ¿cierto? Normalmente teníamos el tradicional RUT, que era como el fiscalizador te decía, yo me preocupo de este RUT, por ende, si este es un gasto que no te acepto, me da lo mismo si en la otra lo trataste como un ingreso tributable. Yo no te acepto porque este RUT te estoy fiscalizando. Nos estamos acercando cada vez con los cambios más a la idea de que esto puedes tener una mirada más consolidada, pero de todas formas, hasta que no haya un cambio realmente cultural y que no esté muy asentado de que esto va a ser así, la recomendación sigue siendo asignar bien los gastos y no pensar que esto, como es un mismo bolsillo del grupo, da lo mismo que lo esté pagando aquí o allá, no es menor. Y por último, tenemos tema de aplicación de convenio. Eh, Exige siempre la discusión, ¿qué aplico? ¿El convenio o la ley de impuesto a la renta? ¿El convenio es obligatorio? ¿Tengo que aplicar ese convenio? De repente existen muchas discusiones o mucha desentendimiento. El convenio me aplica una tasa que es, o pareciera aplicarme más bien una tasa que es más gravosa que la de la ley de la renta. ¿Qué tengo que aplicar? Eh, ¿Aplico impuesto adicional o IVA? Creo que simplemente para que se lleven como una idea macro de acá es que los convenios son una herramienta para las compañías. Los convenios no establecen tasas, sino que establecen límites. Por ende, si nuestra normativa local establece una tributación más beneficiosa que el límite que está estableciendo el convenio, nosotros aplicamos la tasa o la liberación que establece nuestra ley de impuesto a la renta local. Es muy tradicional con temas de software, por ejemplo, software estándar que quedan liberados de impuesto adicional. Cuando ya está ante un software estándar, analizar la aplicación o no de un convenio pasa a ser superficial porque ya estamos en el mejor de los escenarios, que es no aplicar impuesto adicional. Y ahí nos vamos, cuando no hay impuesto adicional, nos vamos al mundo del IVA y nuevamente hacemos un poco el link con lo que hablamos de los cambios normativos.
factura de compra debe emitirse, es clave. Las compañías lo tienen que tener internalizado, así que es un deber que se empiecen a asesorar en eso y lo empiecen a abordar como un aspecto clave para el 2025. Y por último, materias fiscalizadas por el servicio. Creo que estamos lejos de pensar que esto es todo. Probablemente hay realidades muy distintas para cada compañía, para cada contribuyente, pero hemos tratado un poco de ilustrar lo que más nos ha tocado ver, donde más hemos peleado, donde más hemos tenido que ir a remarla con el Servicio de Impuesto Interno. Y el primer punto yo diría que es ingresos, ¿verdad? Ahí, Dani, cuéntanos un poco cuáles son lo que más te ha tocado ver al momento de hablar con el servicio en tema de cuadratura y de cruces. Sí, yo creo que las observaciones más recurrentes que nos llegan son el tema de la cuadratura de ingresos, de que los ingresos que se consideraron en el formulario 22 son menores, están subvaluados respecto a los que se declararon mensualmente en el formulario 29. Entonces, hay que llevar, yo creo, mes a mes un control. Si no se hace de forma mensual, es importante hacerlo de forma anual, esta cuadratura, para evitar de que se levanten este tipo de vectores o observaciones que podrían resultar en una notificación o de que no te hagan la devolución si es que tienes una devolución, por ejemplo, de PPM. O sea, en este caso, como para evitar estos problemas, es mejor llevar este cruce, hacer este checklist cuando se hace la operación renta, de hacer este análisis. Por el mismo lado, también por el lado del gasto de las remuneraciones, de que a veces la contabilidad, las cuentas de cuadratura o de descentralización de remuneraciones, las contaminan con facturas, Así con es. facturas de servicio. Bueno, entonces, es importante de que esta centralización de remuneraciones esté calzado con lo que está en el libro de remuneraciones y el mismo libro que se informa a la Dirección del Trabajo, a las empresas que están obligadas. Entonces, para poder evitar este tipo de observaciones, que sea mayor lo que esté registrado en la contabilidad versus lo que tenga también declarado, lo que tenga declarado en la declaración, en la declaración jurada, la 1867. Correcto. Y el otro cruce que es importante es el pago del impuesto único. Entonces, hay que hacer ese cruce, también agregarlo en el checklist como de qué cosas debo corroborar. El pago del impuesto único, las retenciones también de los préstamos que se otorgaron en su oportunidad en pandemia. Así es. Se hay que hacer estos cruces para poder evitar este tipo de observaciones. Y lo otro también que tienen que tener en consideración es que cuando estén haciendo la declaración del formulario 29, hagan la correcta caracterización de las compras, ya sean del giro o las adquisiciones que están relacionadas con el activo fijo, que esto esté caracterizado y que esto también converse y se linkee y se cruce con lo que está registrado en la contabilidad como activo fijo. Entonces hay que hacer este tipo de cruce y conciliaciones, porque a veces nos topamos de que no lo hacen, no lo toman en consideración. Entonces después el Servicio de Impuesto Interno estaba levantando observaciones de gasto de depreciación. Oye, pero si no me declaraste en el formulario 29 compras de activo fijo, ¿por qué tienes gasto por depreciación? Entonces, evitemos estas observaciones y hagamos estos cruces. Entonces, por nuestro lado, esa es nuestra recomendación, de que hagan todo lo que son el cruce con lo que está en la contabilidad. Perfecto. Y antes de entrar quizá al último punto, mencionar el tema en la cuadratura, algo que puede ser muy evidente para muchos, pero puede haber quizás gente que está hoy día escuchándonos que no lo sabe. El servicio de impuesto interno funciona básicamente con cruce automático y con vectores. Por ende, hay muchas observaciones que te van a salir de manera automática e inmediata por simplemente no haber un match entre la información, como decía Daniela, de las declaraciones juradas, de lo informado por tus agentes retenedores,
El servicio ahí no es que haya un fiscalizador detrás que está esperando tu F22 para definir si efectivamente esto es macheado o no. La idea está completamente todo automatizado, lo que hace que es muy fácil advertir para el sistema del Servicio de Impuestos Internos que hay un descalce en la información. No todo descalce significa que hay un problema. Muchas veces el descalce tiene una justificación, pero la realidad es que con temas de cuadratura de ingresos, remuneraciones y activos fijos, sería raro. La realidad es que eso debiese calzar, debiese haber un match, y por ende, si previo a que nos salte este vector, a que nos salte la observación, es bueno mantener una asesoría constante para saber si lo que vamos a estar informando no va a hacer saltar uno de estos vectores del servicio. Sí, y el Servicio de Impuestos Internos, como ahora también uno de los objetivos de la Ley de Cumplimiento Tributario es que ellos están robusteciendo lo que es su sistema informático, entonces los cruces de información van a ser aún mayores. Entonces, lo que son ahora de que si tú tienes las 50 transacciones de distintos RUT en un mes, Claro. te va a salir informado por el banco, o 100 transacciones en un semestre. Entonces, cada vez el servicio de impuesto interno va a tener mayor acceso a información. El servicio también ahora va a tener mucho más convenios de intercambio de información con otras instituciones fiscales. Entonces, el servicio de impuestos internos prácticamente ya va a tener toda la información disponible para poder hacer todos los cruces. Así es. Y ya cerrando un tema de materias fiscalizables por el servicio, está obviamente las operaciones transfronterizas. Operaciones transfronterizas, algo que el servicio, de hecho, en su plan de gestión de este año, lo destaca como algo que quiere revisar. ¿Y por qué es tan interesante para el servicio fiscalizar? Porque hay muchos ítems que no tiene visibilidad, por ende se nutre, como decía Dani hace un tiempo, hace unos tópicos atrás, se nutre de la información que nosotros le entregamos. Hay un tema de buena fe, principio de buena fe de que el contribuyente va a entregar todo, pero al mismo tiempo el servicio también sabe que necesita información fidedigna. ¿Qué tipo de información no tiene el servicio que nosotros le entregamos? Todo lo que significa los impuestos como vimos pagados en el extranjero. Los servicios en sí mismos muchas veces van a ser servicios que me están prestando desde el extranjero, por ende no hay forma que el Servicio de Impuestos Internos pueda tener acceso a los entregables que se hicieron, al tipo de servicio. Muchas veces puede ser un servicio que no tiene ni siquiera presencia física o materialidad física acá en Chile, y por ende solo se va a nutrir de lo que nosotros le demos. Muchas veces es información que viene en otro idioma, lo que también es muy problemático a veces en temas de fiscalización. Nos ha tocado que hay una cierta flexibilidad cuando son documentos en inglés, pero depende de cada fiscalizador. Y el inglés hoy día ya es lo que menos nos importa realmente. Hoy día, con el acceso que tenemos, estamos viendo muchas veces entregables o órdenes de compra o documentación de cualquier tipo que viene en otro idioma distinto. Y eso hace que el contribuyente pese sobre la compañía que está utilizando este gasto o que está contabilizando este ingreso, sea cualquiera de las dos situaciones, en demostrar que es algo que le compete a esta compañía. Y para eso se recomienda tener traducciones, no es necesario traducciones oficiales, pero sí una traducción fidedigna. Se recomienda estar el tema del apostillado. Hemos aprendido, quizás muchos de ustedes se han enfrentado con que en Chile el apostillado es muy ágil, pero no es así en otros países la realidad. No hay otros países que se demoran meses en entregar un documento apostillado, lo que hace que necesites adelantarte con eso eventualmente en una fiscalización. Por ende, la operación transfronteriza tiene mucha relevancia no solo por temas tributarios, sino por temas prácticos o logísticos. Todo el tema que ya vimos del IVA, la factura de compra, va a ser muy relevante y es muy fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos. Y, por supuesto, precio de transferencia, que es una materia que año a año adquiere más relevancia. Tenemos una norma de precio de transferencia que ya lleva más de una década incorporada, pero que tuvo bastantes años en los cuales era bien blando su aplicación por mucho desconocimiento de la autoridad fiscal. Es un tema muy árido, muchas veces muy técnico, y eso hace que sea de discusiones eh, muy largas en el tiempo. Pero hoy en día el Servicio de Impuestos Internos tiene un departamento muy sofisticado, muy capacitado para atacar estos temas, así como nosotros como asesores tenemos departamentos muy sofisticados y con mucha capacidad técnica para abordarlo. Entonces, precio de transferencia
pasa a ser una necesidad prácticamente para todas las compañías, considerando lo fácil que es incorporar compañías fuera hoy en día y tener un e-commerce que te hace muy fácil la interacción entre compañías de un mismo grupo que antes podía tomar de repente mucho o podía ser muy costoso hacerlo. Hoy en día es bastante más simple y por ende se exige, hay muchas compañías que se ven enfrentadas a esta normativa como antes no era, ¿verdad? Eso, Dani, no sé si quieres dar algún comentario final, ya cerrando para esta operación renta para las compañías, como ya cierre de todo. Sí, para que luego vamos a un par de Ah, preguntas si alcanzamos. Sí, nuestro llamado, nuestra recomendación es que son las empresas grandes, grupos empresariales o empresas medianas que su facturación es importante. eh, en general, todo negocio o todo contribuyente robustezca lo que es su control tributario, que cumpla todas las obligaciones accesorias, todo, porque es sumamente importante llevar el control de todas las operaciones y evitarse problemas, evitarse el escrutinio de la autoridad fiscal, porque nos hace gastar tiempo y nos llegan las notificaciones, uno es un dolor de cabeza porque justo están en cierre y el servicio de impuesto interno le está pidiendo información y tienen que responder en un mes. Entonces, nuestra recomendación es siempre actuar de manera preventiva y evaluar todo con anticipación. perfecto. Pasemos a responder un par de preguntas. En honor al tiempo vamos a elegir, entiendo que hay varias, entonces vamos a elegir algunas de las más que nos parecen más interesantes. Ya. La primera pregunta que les hacen es, tuve un problema con los giros emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, estaba solicitando condonación especial y la tesorería procedió con el proceso de embargo. Si han tenido experiencia en esta situación, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, voy a dejar a Daniela, pese a que hemos tenido bastante experiencia, y de hecho no hace mucho, con un par de compañías que pasaron por la misma situación. Como Daniela, como directora de cumplimiento tributario, tiene mucha más expertise que yo en eso, entonces, si bien lo trabajamos juntos, Dani, Sí. dale adelante. Sí, mira, justamente tuve un caso hace poco y la recomendación ahí es que apenas llegue el aviso al orden de embargo, en el servicio de impuesto interno, como el servicio de impuesto interno el que emite el giro o requiere este pago de impuestos, es hacer el trámite de la suspensión del cobro judicial. Entonces, el servicio de impuesto interno te da 90 días para resolverlo y llegar a algún acuerdo o simplemente anular ese giro si no correspondía. Entonces, la recomendación es estar atentos si es que te llegan estas órdenes de embargo y hacer esta solicitud de suspensión. Ahí quizás como complemento a esa recomendación es, Daniela lo menciona, es estar muy encima. Aprendimos que uno esperaría que haya más comunicación entre nuestras instituciones estatales, como es tesorería con el servicio, y la realidad es que no es tan así. Hay mucho flujo de información entre las ambas instituciones, pero muchas veces ese flujo de información no llega de manera tan expedita o no llega en tiempo, y un embargo es bastante problemático. Muchas veces es más un susto que una realidad, pero no quita de ser chocante ver una carta de embargo, una notificación de embargo para una compañía. Por ende, es importante ayudar para que te ayuden de cierta forma, ayudar al servicio siendo expedito, siendo rápido, solicitando expresamente las cosas, y también en temas de con tesorería, que tiene mucho flujo, mucho trabajo, y por ende, mientras uno más esté encima del tema, más se asegura de que vaya a salir bien. Sí, por ejemplo, si tú tienes tu presupuesto todo planificado, tu flujo, y no es para nada agradable después sorprenderte o pillarte con la sorpresa de que la tesorería te embargó la cuenta corriente. Correcto. Pregunta para Oliver, dicen por acá. Una persona extranjera como tributaria con su renta, en el caso que tenga contrato o que esté contratado por otra sociedad en el extranjero. Súper. Muy buena pregunta, muy difícil de responder.
Voy a dar quizás algunas ideas generales porque, claro, va a depender mucho de temas de convenio, pero yo creo que puedo dar ideas bastante interesantes que pueden servir. Primero, disociar lo que significa seguridad social de impuestos. Están los convenios de doble tributación y están también los convenios de seguridad social. La seguridad social es todo un temazo. Normalmente todos los profesionales que vienen desde afuera, por el carácter de profesional que tienen, pueden decidir si se mantienen cotizando afuera o si se incluyen dentro del sistema de cotización chileno. Dicho eso, que es un caso aparte, tema de impuestos, en Chile no se reconoce lo que se denomina de repente en la práctica como el shadow payroll, ¿ya? O como esto de que me paga a mí la nómina de un trabajador que yo lo tengo, una compañía de afuera. La realidad es que el Servicio de Impuesto Interno es bastante más directo en definir esto. Si tú lo tienes a un trabajador bajo tu nómina, ese trabajador se va a tratar como trabajador tuyo. Y por ende, al entrar a la nómina, va a suceder algo muy interesante, que es que se va a entender, y el Servicio de Impuesto Interno va a entender que ese trabajador ha querido adquirir domicilio desde el momento uno. Y por ende, tú vas a retenerle como un trabajador de acá, como un residente chileno. No va a tener esta disyuntiva de que durante un cierto periodo de tiempo vas a ser un no residente y luego adquieres, porque se ha entendido que la inserción a la nómina es un claro indicio de que tú lo estás tratando como una persona que va a adquirir su domicilio desde el momento uno. No así la residencia, pero el efecto tributario es el mismo. Distinto es el caso que no ingrese a nómina y sea como un trabajador independiente. En ese caso sí vas a tener toda la problemática que significa durante al menos 183 días, va a ser un no residente prestando un servicio acá en Chile y posteriormente va a adquirir residencia y por ende vas a tributar como probablemente la mayoría de los que estamos acá, es decir, con residencia tributaria en Chile. Todo lo que sea luego el tema entre reembolso o cómo las de afuera me paga esto a mí, va a ser un tema casuístico y de margen de riesgo. Normalmente, ¿cómo lo vemos nosotros? Como reembolsos de gasto. Si el trabajador de afuera está en mi nómina, pero en verdad está prestando servicios para la de afuera, esto podría tratarse o bien como un reembolso de gastos, que no es muy recomendable, sino más bien como una facturación de servicios o viceversa. Pero son casos muy casuísticos y dependen mucho de la realidad de cada trabajador, pero quizás como idea general, decir que eh, si está en nómina chilena, como entiendo que venía la pregunta, probablemente todo lo que sea tributario va a tener que llevarlo a una compañía chilena y luego tendremos que definir cómo vamos a entendernos nosotros, compañía chilena, con la extranjera, para definir si ese ingreso o ese gasto tiene que realmente ser completamente soportado por la compañía chilena o bien hay un grado eh, de alocación que tenemos que hacer, como el tema que estábamos hablando en la presentación, asignación correcta de gastos, ¿cierto? Ok, Marielis nos consulta. ¿Una empresa podría comprar con boleta algunos artículos sin que sea considerado como gasto rechazado? Por ejemplo, las compras de AliExpress no dan boleta o algo similar. Oye, Sí, en ese caso, no la recomendación para Marily es que su empresa tenga una política de rendición de gastos. Si bien, claro, las boletas quizás pueden venir nominativas, sale el nombre de la empresa y todo eso, o lo pueden comprar con la tarjeta corporativa de crédito de la compañía, tener una política de rendición con esas boletas y guardar también, y, o sea, de forma digital, todos los comprobantes que tengan de la compra, la adquisición. así es. Y también añadir ahí que para gastos del extranjero, la norma tributaria es un poco más flexible en ese sentido, en el relato de que cuando, como se entiende que no se emite muchas veces el mismo documento tributario que se emite localmente, te permite a ti acreditar el gasto con la documentación del extranjero, cualquier documentación que permita fehacientemente acreditar esa operación en particular. Por ende, si bien, por ejemplo, AliExpress o cualquier otra compañía extranjera por el cual yo hago un pago para adquirir un insumo, no me va a emitir la tradicional boleta o factura chilena, ese gasto sí lo voy a poder utilizar
y lo voy a poder más bien soportar con la documentación que sí te emite AliExpress. El tema, por ejemplo, de el voucher que te emite o una invoice que probablemente va a venir adjunta en los correos electrónicos. Cualquier documentación de carácter extranjero te va a permitir a ti acreditar el gasto. Y el Servicio de Impuesto Interno en ese sentido es bien consistente. Entiende que no espera que llegue una boleta como la que nosotros normalmente manejamos localmente. Sabe que cada país tiene su propia normativa y sus propias obligaciones de emisión de documento tributario, y hay muchos en que son bastante flexibles en la emisión del documento. Pero en la orden de compra, el voucher contable, la factura, la invoice que te emita la compañía extranjera, es más que suficiente para poder acreditar ese gasto, independiente de que todo lo que significa que el gasto esté relacionado con la compañía. Eso es simplemente para acreditar la realidad del gasto. Luego tenemos que definir si efectivamente son gastos necesarios o tienen aptitud para generar renta para la compañía, porque de no serlo ya no es un tema de soporte documental, sino que es que en su núcleo no era un gasto aceptado propiamente tal. Claro, no cumpliría con los requisitos. Así es. Y vamos con una última pregunta para ir cerrando. Bien. Para finalizar, Marcelo nos consulta recomendaciones sobre las DJ según corresponda. Ya se ha hablado sobre eso, pero quiere saber, y complementando su pregunta, dice: el cuidado es tener, valga la redundancia, cuidado con el domicilio informado en el caso de no haber informado un cambio. Él dice que la ley 18.146 aplica para los extranjeros. Recomendaciones de DJ. Te doy la palabra, Dani. Sí, mira, la recomendación, las declaraciones juradas que se presentan, que el Servicio de Impuesto Interno presenta de manera automática. Por ejemplo, ya el 13 de febrero ya se presentó lo que es la declaración de remuneraciones y que afecta directamente a los trabajadores y su propia declaración. Correcto. Entonces, asegurarse de que la información que se envió mensualmente a la ADT, a la Dirección del Trabajo, quedó con la información, la última información que está también, que coincide con lo que está registrado en la contabilidad, y de no ser así, o también si tuvieron reliquidación de bono, voy a tener que rectificar esa declaración jurada y informar el impuesto único también de esa renta accesoria. Y lo otro que también hay que tener ojo es con la 1879, que es la declaración jurada de honorarios, que también se alimenta de la información de las boletas, como es todo digital, se alimenta de esta información de lo que está ya en la plataforma del Servicio de Impuesto Interno. Y esto también que coincida con lo que está, con las retenciones que está pagado en el formulario 29, porque ahí puede haber una temporalidad, un desfase, porque la obligación o sea, de la retención o del pago a la retención es al minuto de cuando se paga la boleta de honorarios, porque puede que te la hayan emitido, por ejemplo, ahora en enero, o sea, en enero el mes pasado, y ahora en febrero te la hayan pagado. Entonces, el Servicio de Impuesto Interno tiene la información de la emisión, pero no del pago. Entonces, ahí puede haber un diferimiento. Entonces, también hay que tener ojo si es que está observada esa declaración. Y lo que también pasa, que si tienes una declaración jurada observada, te observa lo que es el formulario 22. Entonces, la idea es estar monitoreando el estado de la declaración jurada, si es que está aceptada, tienen alguna observación, si hay que rectificar, o hay que cambiar algo, o informe algo mal. Entonces, nuestras recomendaciones siempre están monitoreando para poder evitar problemas o devoluciones, o que después a veces pasa de que se dejan estar, no revisan y después llega la citación o llega la notificación o una resolución denegatoria y por algo que se pudo haber evitado o solucionado antes. Súper. Bueno, damos por concluido el webinar de hoy. Como les comentamos, estamos tratando y nuestro objetivo es que esta sea el primero de muchos webinars asociados a Operación Renta. Post Operación Renta probablemente van a saber de nosotros con otras temáticas tributarias. Si bien probablemente hay muchas preguntas que no se pudieron responder, libertad absoluta de poder contactarnos. Esperamos saber de todos ustedes y que les haya gustado y que hayan podido instruirse bastante con las temáticas que tratamos ahora.
Sí, muchas gracias a todos los que se unieron, participaron y se dieron el tiempo de escucharnos y escuchar todas nuestras recomendaciones y consejos. Así que muchas gracias y esperemos que se conecten en la otra serie de webinars. Agradecemos a todos la participación, las preguntas. Agradecemos a Oliver y Daniela por ser parte de este espacio, por compartir generosamente sus conocimientos y están invitados a visitarnos en nuestra página web grantthornton.cl, donde, como mencionó Oliver, pueden contactarnos y conversar con nuestros profesionales. Gracias a todos por estar en este espacio y nos vemos en una